La niebla cubría el bosque de Altorian como un sudario de espectros dormidos. Las hojas secas crujían bajo las patas de los ciervos y los pasos de quienes osaban adentrarse en aquel territorio olvidado por el tiempo. En el corazón de aquel paraje inhóspito se alzaba la mansión Whitmore, una estructura antigua, de muros ennegrecidos por la humedad y torres que parecían arañar el cielo. Durante generaciones, los Whitmore habían habitado la casa, siempre en la penumbra, como si temieran despertar algo que yacía latente en sus cimientos. Eleanor Whitmore creció en aquel lugar, acostumbrada al sonido del viento filtrándose por las rendijas de la madera y al susurro de las velas al extinguirse en la noche. Su madre solía advertirle sobre los peligros de romper el linaje, de entregarse a amores que no fueran aprobados por la familia. Pero a Eleanor nunca le importaron las advertencias. Su alma ansiaba algo más que las frías paredes de su hogar, más que los rituales de té y los bailes organizados por su tía, Lady Margaret, cuya mirada siempre estaba teñida de un temor silencioso. Todo cambió la noche del baile de máscaras en la mansión Bannister. La familia Bannister, a diferencia de los Whitmore, celebraba con esplendor cada festividad. Su mansión, iluminada con miles de velas, se erguía como un faro en la oscuridad. Eleanor asistió con una máscara de encaje negro que realzaba la palidez de su piel. Sabía que estaba prohibido, pero la emoción de lo desconocido la impulsó a desafiar el destino. Entre el bullicio de risas y copas de cristal chocando, lo vio. Alexander Bannister. Vestía un traje de terciopelo oscuro y llevaba una máscara plateada que cubría la mitad de su rostro. Pero no fueron sus vestiduras lo que la cautivó, sino la forma en que sus ojos grises la atraparon con un solo vistazo. Era como si la conociera desde antes, como si su alma reconociera la de ella. Cuando Alexander se acercó y le extendió la mano, Eleanor la tomó sin dudar. Bailaron en el centro del salón, moviéndose en perfecta sincronía, como si hubieran sido creados el uno para el otro. «No deberías estar aquí», susurró él, con una sonrisa que denotaba tanto advertencia como deseo. «Tampoco tú deberías estar bailando conmigo», respondió Eleanor, alzando la barbilla con un dejo de desafío. El vals los envolvió en su melodía hipnótica, y en aquel instante, Eleanor comprendió que estaba perdida. A su regreso a la mansión Whitmore, Eleanor apenas pudo dormir. Su corazón latía desbocado al recordar la mirada intensa de Alexander, sus dedos rozando los suyos con cada giro de la danza. Al amanecer, mientras tomaba su té en la galería, su tía Margaret irrumpió en la habitación. «Dime que no lo hiciste», exigió con la voz temblorosa. «¿De qué hablas, tía?» «Los Bannister». «No puedes acercarte a uno de ellos, Eleanor». Lady Margaret tenía el rostro pálido como la cera, y sus manos temblaban al sostener su rosario de perlas. «Lo vi en tus ojos, has caído en su hechizo». Eleanor se sintió sofocada por el aire pesado de la mansión. No entendía la razón de tanto temor. «La enemistad entre nuestras familias no es por orgullo ni política», continuó Lady Margaret. «Es por sangre». La joven frunció el ceño, esperando una explicación. Hace siglos, una Whitmore y un Bannister rompieron las reglas del destino. Se amaron cuando no debían. Despertaron algo que nunca debió ser invocado. Desde entonces, cualquier unión entre nuestras familias está maldita. Eleanor quiso reír, pero el pánico en los ojos de su tía le heló la sangre. «No son cuentos, niña. Los Whitmore que han amado a un Bannister han desaparecido». Las advertencias de su tía no la detuvieron.
En las semanas siguientes, Eleanor y Alexander se encontraron en secreto en las ruinas del antiguo cementerio, lejos de la mirada inquisidora de sus familias. Se sentaban sobre las lápidas olvidadas, compartiendo secretos y besos robados bajo la luna. Nada podrá separarnos, juró Alexander una noche, sosteniendo su mano con fuerza. Ni nuestros apellidos, ni las sombras que acechan en la mansión de tu familia. Eleanor sonrió, sintiendo una calidez recorrer su pecho. Entonces hagamos una promesa. Una que ni la muerte pueda romper. Alexander sacó un pequeño puñal de su cinturón. Sin dudar, hizo un leve corte en la palma de su mano y extendió la hoja hacia ella. Eleanor lo miró, su corazón latiendo con fuerza, y replicó el gesto. Cuando sus sangres se mezclaron en un único hilo carmesí, sellaron el pacto con un beso. Pero algo en el viento cambió. Un murmullo ininteligible recorrió el cementerio, y el aire se tornó más frío. Eleanor sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si unos ojos invisibles los observaran desde las sombras. Alexander la abrazó con fuerza. No tengas miedo. Nada podrá separarnos. Sin embargo, en lo más profundo de la noche, alguien más había escuchado su juramento. Desde las sombras de un mausoleo cubierto de enredaderas, un par de ojos ámbar los observaban con avidez. Una voz susurró en la brisa: han despertado la maldición, y ahora, la oscuridad vendrá por ellos. El juramento de amor sellado con sangre en el antiguo cementerio había parecido un acto romántico, una prueba de que ni las advertencias ni las sombras del pasado podrían separarlos. Sin embargo, algo había cambiado desde aquella noche. Los días siguientes estuvieron marcados por presagios inquietantes. Eleanor notó que los espejos en la mansión Whitmore reflejaban su rostro de manera distorsionada, como si otra versión de ella intentara atravesar el cristal. Los pasillos se volvían más oscuros después del anochecer, y el sonido de pasos resonaba a su alrededor aunque no hubiera nadie allí. Pero lo peor fueron los sueños. Cada noche, Eleanor soñaba con una mujer sin rostro, vestida con un velo negro que ondeaba como humo. En el sueño, la mujer se acercaba a ella y susurraba palabras incomprensibles en su oído. Al despertar, Eleanor sentía un peso en su pecho, como si algo invisible la estuviera oprimiendo. Alexander también comenzó a notar signos extraños. En la biblioteca de la mansión Bannister, encontró un antiguo diario perteneciente a su bisabuelo. Sus páginas estaban llenas de advertencias sobre un amor prohibido y sobre una fuerza que desgarraba la realidad cuando dos almas malditas se unían. El amor entre un Whitmore y un Bannister no es un vínculo, sino una condena. Aquellos que lo desafían son reclamados por las sombras. Esa misma noche, Alexander y Eleanor se encontraron en el bosque. La luna llena brillaba entre las ramas desnudas, proyectando sombras que parecían alargarse y moverse solas. Algo nos está acechando, Alexander, susurró Eleanor, aferrándose a su mano. Lo siento en mis sueños, en los espejos, en el aire mismo. Alexander intentó tranquilizarla, pero en el fondo sentía el mismo miedo. No importa lo que pase, dijo él, sosteniendo su rostro entre sus manos. No dejaré que nada nos separe. Pero las sombras de los árboles parecían burlarse de sus palabras. La noche en que la maldición se manifestó por completo, la mansión Whitmore quedó envuelta en una oscuridad antinatural. Las velas se apagaron de golpe y un viento helado recorrió los pasillos como un lamento de ultratumba.
Eleanor despertó sobresaltada, y al mirar a su alrededor, se percató de que su habitación ya no era la misma. Las paredes estaban cubiertas de grietas, como si el tiempo hubiera avanzado siglos en una sola noche. Los retratos de sus antepasados se habían desvanecido, dejando marcos vacíos y desgarrados. Y entonces la vio. De pie junto a la ventana, envuelta en un velo negro que se agitaba aunque no hubiera viento, estaba la mujer sin rostro de sus sueños. «Has cometido el mismo error», susurró la figura con una voz que parecía surgir de todas partes a la vez. «Has despertado la maldición». Eleanor intentó gritar, pero su voz se perdió en la quietud sepulcral de la habitación. Cuando la mujer se giró hacia ella, su velo se desvaneció, revelando un rostro que Eleanor reconoció de inmediato. Era Madeleine Whitmore, su antepasada desaparecida siglos atrás por haber amado a un Bannister. La sangre clama por venganza, y esta vez, no habrá escapatoria. Alexander llegó a la mansión Whitmore al anochecer, sintiendo un frío punzante en su pecho. Algo dentro de él le decía que Eleanor estaba en peligro, que debía alcanzarla antes de que fuera demasiado tarde. Al cruzar el umbral de la casa, el aire se volvió denso, cargado con un hedor a tierra húmeda y cenizas. Los candelabros colgaban torcidos, las cortinas estaban rasgadas y los cuadros miraban con ojos vacíos. «Eleanor», llamó, su voz resonando como un eco ahogado. El silencio fue su única respuesta. Subió las escaleras de mármol, su respiración acelerada, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Al llegar a la habitación de Eleanor, encontró la puerta entreabierta. Al empujarla, su sangre se heló. Eleanor estaba en el centro de la habitación, flotando a unos centímetros del suelo, su cabello danzando como si estuviera sumergida en agua. Sus ojos estaban abiertos, pero parecían vacíos, sin alma. Frente a ella, la figura de Madeleine Whitmore se alzaba con un aura de sombras arremolinadas. «Llegas tarde, Alexander Bannister», susurró la espectral mujer. «Esta vez, la maldición se cumplirá por completo». De repente, el cuerpo de Eleanor se arqueó en el aire, un grito silencioso escapó de sus labios, y Alexander sintió una fuerza invisible atraparlo, arrastrándolo hacia la oscuridad. La mansión crujió como si estuviera colapsando sobre sí misma. La maldición había sido invocada de nuevo. Y esta vez, no habría redención. Décadas después, la mansión Whitmore seguía en pie, pero ya nadie la habitaba. Sus muros ennegrecidos por la humedad se alzaban como un cadáver abandonado en lo profundo del bosque de Altorian. Nadie en el pueblo se atrevía a acercarse. Los pocos que lo intentaron jamás regresaron o volvieron con la mirada perdida y los labios sellados por el miedo. Las leyendas hablaban de una maldición, de susurros en la oscuridad, de sombras que se movían por los pasillos en noches sin luna. Pero sobre todo, hablaban de la dama de la ventana. Se decía que si alguien se acercaba demasiado a la mansión durante la madrugada, podía ver la silueta de una mujer tras los cristales rotos del segundo piso. A veces, su rostro era visible bajo la pálida luz de la luna, ojos vacíos, labios entreabiertos como si aún esperara a alguien. Algunos aseguraban que la habían visto deambular por los pasillos, con su vestido negro flotando como humo en el viento. Susurros llenaban el aire, un llanto ahogado entre las paredes, una voz que se repetía una y otra vez. «Alexander, ¿dónde estás?» Pero Alexander nunca respondía. Porque Alexander ya no existía en este mundo. Una noche, un forastero llegó al pueblo,
ignorando las advertencias de los aldeanos. Era un escritor, un hombre obsesionado con las historias de la mansión Whitmore. Armado con una lámpara de aceite y su cuaderno, decidió entrar. Al cruzar el umbral, un escalofrío recorrió su cuerpo. El aire olía a tierra húmeda y rosas marchitas. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas, pero en el suelo aún quedaban huellas, como si alguien siguiera caminando por la casa. Subió las escaleras con cautela, su respiración temblorosa. Cuando llegó al segundo piso, vio la puerta entreabierta de una habitación. El aire a su alrededor se volvió denso, opresivo. Y entonces la vio. De pie junto a la ventana, una mujer con un vestido negro y el cabello flotando en el aire como si estuviera bajo el agua. El escritor intentó moverse, pero su cuerpo estaba paralizado. La figura giró lentamente la cabeza hacia él, y su corazón se detuvo. No tenía ojos. Solo dos cuencas vacías que lo miraban con una tristeza infinita. Entonces, la voz sonó en su oído, helándole la sangre. «Alexander, ¿has regresado?» Un viento helado recorrió la habitación, las velas se apagaron de golpe, y todo se oscureció. El escritor fue encontrado días después en la entrada del bosque, murmurando incoherencias. No podía hablar de lo que había visto, solo repetía una y otra vez el mismo nombre. Eleanor. Pero Eleanor había muerto hace mucho tiempo. Y seguía esperando.